Hermanos, que el Señor les bendiga. Antes de pasar a la escuela bíblica, vamos a cantar un corito. Jesús está pasando por aquí. Jesús está pasando por aquí. Y cuando Él pasa, todo se transforma. Se va la tristeza, llega la alegría. Y cuando Él pasa, todo se transforma. Llega la alegría para ti, para mí. Jesús está pasando por aquí. Jesús está pasando por aquí. Y cuando Él pasa, todo se transforma. Se va la tristeza, llega la alegría. Y cuando Él pasa, todo se transforma. Llega la alegría para ti, para mí. Jesús está pasando por aquí. Jesús está pasando por aquí. Y cuando Él pasa, todo se transforma. Se va la tristeza, llega la alegría. Y cuando Él pasa, todo se transforma. Llega la alegría para ti, para mí. Hasta aquí mi parte, que el Señor les bendiga. Ahora vamos a la escuela bíblica. Hermanos, que el Señor me lo continúe bendiciendo, espero que estén bien. Vamos a empezar a dar la clase número 18. Cristo está edificando su iglesia. El versículo clave es Mateo 16, verso 18. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas de Hades no prevalecerán contra ella. Vamos a orar para empezar esta lección, que es hermosa. Amantísimo Dios, Padre Celestial, gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias, Padre, que tú nos perdonas cada pecado, Señor. Y si te hemos fallado, venimos delante de ti para pedirte perdón. Lávanos y límpianos con tu sangre preciosa. Gracias porque nos lava, nos limpia de todo pecado. Señor, voy a empezar esta clase. Yo espero, Señor, que sea, Dios mío, clara, precisa y concisa, Señor, que cada hermanito la pueda entender y aquella persona que a través de las diferentes plataformas nos ven, puedan también entenderla. Señor, te pido todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Empezamos. El bosquejo de la lección es, número 1, la iglesia en todas partes es de Dios. A, la iglesia es la familia de Dios. B, la iglesia del Dios viviente. Número 2, la iglesia es obra de Cristo. A, Cristo edifica su iglesia. B, ejemplos de la obra de Cristo. 3, bautizados en Cristo por el Espíritu. A, la iglesia es el cuerpo de Cristo. B, los miembros del cuerpo de Cristo. Jesús le dijo a sus discípulos, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Fiel es esta palabra de Jesús, y la iglesia ha permanecido desde ese tiempo hasta el presente, 2000 años después de esta lección. Confirma que la iglesia todavía existe hoy y estará presente hasta que Cristo vuelva, porque Él es quien la edificó y la iglesia edificando, y la iglesia sigue edificando. En su existencia universal, la iglesia define como formada por todos los que realmente han creído en Cristo en el mundo entero. Por tanto, la iglesia es una comunidad mundial de personas que han creído en Cristo, representadas por la iglesia, que somos las comunidades locales de los creyentes cristianos. Cuando se escribe la palabra iglesia, en mayúscula significa una cosa y en minúscula significa otra. Cuando dice iglesia mayúscula, significa que nos referimos a todo el cuerpo de Cristo en el mundo. Es la iglesia universal. Eso es lo que significa cuando es la letra mayúscula. Cuando es la minúscula, es la iglesia local. Un ejemplo, pues la iglesia pentecostal, Movimiento Bethesda, que es una denominación. Y si tú le dices Golpe Avisa en Vega Baja, sabes que es la iglesia local.
Cuando el apóstol Pablo escribió a los cristianos, le dijo, vamos a leer la palabra que se encuentra en 1 Corintios 1:2, Efesios 2:19 y 20. Y dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invoquen el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. En Efesios 2:19 dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Verso 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Cuando el apóstol Pablo escribió a los corintios, llamando a la iglesia de Dios que está en Corintio, lo que le estaba diciendo era, solo reconocía como personas que habían creído en Cristo y que pertenecían a la Iglesia Universal. Cuando dice Iglesia de Dios, se puede dar a un grupo de personas que han creído en Cristo, representadas por la palabra iglesia en minúscula. A todos los que han creído en Cristo, representados la palabra iglesia con mayúscula inicial. Y es importante también quiero leer varias partes porque son bien importantes para que tú y yo podamos entender lo que la palabra nos quiere decir. Está haciendo una calor horrible. Cristo está edificando su iglesia y esta iglesia de Dios cuando es mayúscula. Y la obra de Dios, según la Biblia, Dios domina con poder y autoridad soberana a las naciones, a los gobiernos, a los líderes y a todo ser humano. Dios está obrando en nuestro mundo y siempre obrará para bien. Según la epístola de Pablo a los cristianos en Éfeso, la iglesia nos convertimos en co-ciudadanos de Dios. La iglesia, tanto desde el punto de vista doctrinal como en el práctico, nuestra vida es edificada sobre el fundamento de la palabra de Dios y de Cristo, la palabra viva, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas y la principal piedra del ángulo, Jesucristo. En las Escrituras tenemos las enseñanzas inspiradas de los apóstoles y de los profetas. Y aquí es una parte muy importante que dice, en Cristo, la estructura orgánica y la confraternidad de la iglesia y todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Cada uno de los que hemos creído en Cristo somos edificados junto con los demás creyentes para convertirnos en un lugar de habitación donde mora Dios. En todo lugar, la iglesia es el lugar de morada de Dios, donde Él vive por su espíritu. En el mundo no hay nada que sea más importante. Por tanto, no hay nada tampoco en este mundo que nos debiera distraer del papel que desempeñamos en la iglesia. La iglesia es tú y yo como humanos, pero la cabeza de mi hogar, de mi vida es Jesucristo. Es la cabeza de la iglesia y el cuerpo es la iglesia. Más adelante vamos a estar hablando qué significa el cuerpo en total. Número B, la iglesia de Dios viviente. Vamos a leer en 1 Corintios 3, 14 y 15. Déjame buscar rapidito. Perdón, 1 Timoteo 3, 14, 15. Esto escrito, aunque tenga la esperanza de ir pronto a verte, para que sin tardo sepas que somos como debemos conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna baluarte de la verdad. Cuando Pablo habla de la iglesia del Dios viviente, ese término se usaba para referirse al único Dios verdadero, en el creador del universo y de toda la humanidad, de los dioses falsos sin vida y los ídolos que adoran a los paganos.
cuando dice la iglesia del Dios viviente, es una organización espiritual de gente reunida en fraternidad por la vida, que es el único Dios verdadero imparte a sus miembros. Puesto que la iglesia vive por la vida de Dios y más que una organización es un organismo viviente, un cuerpo, el cuerpo de Cristo en la tierra. Solo porque Dios vive en sus miembros, la iglesia puede ser la iglesia. ¿Qué significa eso? Que tú y yo somos la iglesia del cuerpo de Cristo. Pertenecemos al mismo Dios. Y como pertenecemos al mismo Dios, tenemos que ir a la iglesia, al templo, para poder aprender de la palabra de Dios y poder llevarle a la vida. Que vivamos una vida espiritualmente agradable delante de la presencia de Dios. Que lo que haya en el mundo no nos distraiga de la meta que Dios ha establecido en este mundo para ti, para mí. Que ir y predicar el evangelio como miembros del cuerpo de Cristo, la iglesia. Así que yo espero que hayas entendido cuando Pablo dice el Dios viviente. Número 2. La iglesia es obra de Cristo. Cristo edifica su iglesia. Eso se encuentra en Mateo 6, versos 16 y 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas de Hades no prevalecerán contra ella. 41, Hechos 41, eso es, pero me imagino que es de otra cosita. Cuando dice aquí la palabra de Dios, y quiero aclarar bien breve ese texto. Jesús se encuentra en Cesarea, en Filipo, y ahí le pregunta a sus discípulos, mira la pregunta, que Dios quería saber qué es que ellos entendían a través de esa pregunta. Dice, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Después de esto, Pedro respondió, ese es el verso 15, muy importante. Responde en nombre de los 12 con la palabra que conocemos como la gran confesión. Pedro le dice a Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sobre esa verdad es que se forma la iglesia. Y dice así, con respuesta a la confesión de Pedro, Jesús edificaría su iglesia sobre la confesión fundamental de fe en Él. Porque cuando Pedro le dice, lo crees por fe, y tú y yo tenemos que vivir por fe en Jesús. Como el Mesías, el Hijo de Dios. De hecho, toda la persona que acude a Jesús en busca de salvación debe confesar sinceramente, hermano, esto es algo serio, sinceramente, que Él es el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, por tanto, también el Salvador y el Señor de todos los que confían en Él. Además, Cristo es el fundamento de la iglesia. Decimos que Cristo edifica su iglesia porque Él dijo que lo haría y que los poderes de la maldad no prevalecerán contra ella. Todos los que creemos en Jesucristo como Salvador y Señor nuestro. Así que lo malo no va a prevalecer en la iglesia del Señor. Ejemplos de la obra de Cristo. Hechos 2:41, 42, 47, capítulo 5, 12, 14, capítulo 6, 7. Pero voy a leerle 2 o 3 porque voy a dar un ejemplo. Dice así. Así que los recibiremos su palabra, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en partimiento del pan y las oraciones, alabando a Dios y teniendo favor con todo su pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Para que tú veas que en Dios no hay casualidades. En Dios hay, creo que es casualidades, no es otra palabra, pero después hablamos. ¿Qué significa? Que Dios cuando te toca, te estremece. Cuando Dios sabe que tú eres alma de salvación, te trae a los pies de Él. Te hace experiencias hermosas con Él. Para que tú creas que hay un Dios que es vivo, que es real. El Dios que tú y yo le servimos es real y Él existe. Y cuando tú eres alma de salvación, te trae porque te trae.
Vamos a leer lo que dice el expositor. En el libro de los Hechos, Lucas registra la historia de la iglesia en sus primeros tiempos. Allí nos muestra que era Cristo quien edificaba su iglesia y hoy día Cristo edifica su iglesia. En el día de Pentecostés, después que Pedro y los demás discípulos proclamaron el evangelio ante la multitud, unas 3,000 personas creyeron en Cristo y fueron añadidos a la iglesia. Y Lucas lo registra porque dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Poco después Lucas vuelve otra vez y dice que el número que había crecido en Cristo Jesús había aumentado a 5,000. O sea, que poco a poco se volvía aumentando cada día, cada momento en que estos apóstoles predicaban. La palabra llegaba a la vida de esas personas y querían seguir a Pedro y a todos los otros discípulos. Y por eso es que hoy día la iglesia debe crecer diariamente si es posible, porque Dios es el dueño de la iglesia, de ti y de mí. Por tanto, tú y yo tenemos una responsabilidad de poder educar y enseñar a nuestros niñitos desde pequeños con el temor al Señor, para que cuando sigan siendo grandes puedan llevar la palabra de Dios, lo que tú le has dicho a través de la palabra del Señor, y que esa semillita llegue a su corazón y germine en su tiempo. Por eso tú y yo tenemos que ser responsables llevando la palabra de Dios con amor. Y hoy día más se necesita la palabra de Dios. Hoy día la gente tiene que buscar más. Estamos en medio de una pandemia y no sabemos si esa pandemia nos va a tocar o no, porque nosotros no lo sabemos, solamente Dios. Dios sabe si nos va a dar o no nos va a dar. Tú y yo la responsabilidad que tenemos es orar para que esa cosa no nos dé y que la maldad no prevalezca en nuestro cuerpo. Y si toca a tus hijos, pues mira, oremos más cada día para que no les toque. Y si les tocara, porque es la voluntad de Dios, es por un propósito que tú y yo no entendemos. ¿Y qué no tenemos que hacer? Intercesores. Para orar, para que Dios tenga misericordia de tus hijos y sean salvos. Y puedan conocer, si esa es la manera de que tu hijo o tu hija llegue a los pies de Cristo, ese es el propósito perfecto. Y si nos llega la hora de morir, que nos vayamos con Cristo. Que lo que nosotros hemos dejado en esta tierra sea un legado de gente intercesora, gente que cree y confirma que Dios existe, que Dios es real, que el Dios que tú y yo le servimos es un Dios de amor, lleno de misericordia, para toda aquella persona que está en delitos y pecados, puedan llegar a los pies de Cristo. Y tenemos que llevarle la palabra con claridad, con amor, con ternura, para que ellos puedan entender y comprender que hay un Dios que los ama. Así que vamos a continuar. Bautizados en Cristo por el Espíritu. La iglesia, el cuerpo de Cristo. Eso se encuentra en Efesios 1, del 17 al 23. Dice así: para que el Dios nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé un espíritu de sabiduría y de revelación y en el conocimiento de la verdad, la cual operó en Cristo, resucitando los muertos y sentándolo a la diestra de los lugares celestiales. Gloria a Dios, aleluya. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y dio por cabeza todas las cosas en la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. O sea, que tú y yo estamos llenos bajo la presencia del Espíritu Santo, que nada nos falte. Y si tú sientes un vacío, oye, comienza a orar, a ayunar para que a través de la palabra de Dios ese vacío se llene y lo llena todo. Vamos a ver y voy a explicar esos versos leyendo el expositor. El apóstol Pablo habla en su oración por sus hermanos creyentes en Cristo. Ora que lleguen a conocer y a comprender cada vez la esperanza, las riquezas espirituales, el poder espiritual que recibimos cuando seguimos a Cristo. Todo lo que tenemos por haber creído en Cristo se apoya en el hecho de que Dios resucitó a Jesús de entre los muertos y lo exaltó hasta ocuparla a la diestra
el poder supremo del universo. En toda esa posición elevada y exaltada como ninguna otra, Dios ha hecho a Jesucristo cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es el cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Gloria a Dios, aleluya. El punto de vista práctico, esto significa que Cristo es quien dirige a la iglesia, de la misma manera que nuestra cabeza, nuestro cerebro o nuestra mente, que es la que dirige nuestro cuerpo, espiritualmente, prácticamente. Cristo es la vida de la iglesia, por el cuerpo no puede vivir sin la cabeza. Además, Cristo vive y obra a través del cuerpo de la iglesia. Así que nosotros vivimos y obramos físicamente a través de nuestro cuerpo. La iglesia, como cuerpo de Cristo, describe la relación más cercana que puede haber entre Cristo y los demás redimidos por su sangre. ¡Aleluya! Así que la cabeza es Cristo y el cuerpo es la iglesia. B. Los miembros del cuerpo de Cristo. Ante estos escritos a los Efesios, eso se encuentra en 1 Corintios 12:12 al 14, 26 y 27. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en el cuerpo, sean judíos, griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Así que nosotros somos muchos. Aleluya. Antes de escribirlo a los Efesios, Pablo les habla escrito a los cristianos de Corintio sobre el mismo tema. Después de repetiría la epístola a los Efesios. La iglesia es el cuerpo de Cristo. No obstante, al escribir a los Corintios, el apóstol describía los medios los cuales a quien se convierte en miembro de la iglesia, del cuerpo de Cristo, por un espíritu. El Espíritu Santo, somos todos bautizados en un solo mismo cuerpo. El Espíritu Santo es el agente divino que produce el nuevo nacimiento, que también llamado regeneración. Por tanto, cuando nacemos en el nuevo Espíritu Santo, bautizados en Cristo y en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, cuando decimos que somos bautizados por el Espíritu Santo, nos referimos a la regeneración de la obra del Espíritu, la cual establece la salvación en quien han creído. El Espíritu Santo es el instrumento a través del cual nosotros producimos la expresión bautizados en un cuerpo. Se refiere a la obra del Espíritu Santo, mediante el cual es incorporar el cuerpo de Cristo a un pecador arrepentido. Cuando la persona se convierte, el Espíritu la bautiza, la sumerge en el cuerpo de Cristo. Una experiencia posterior y distinta, Cristo bautizará a su vez a los creyentes de los santos espíritus. Por eso es que tú y yo tenemos que vivir una vida de santidad, porque el Espíritu de Dios mora en nosotros y nosotros tenemos que tenemos la responsabilidad de todos nuestros hechos, todos nuestros actos. Tenemos que darle cuenta al Señor, y el Espíritu Santo es el que nos va a ayudar a cómo hablar con Cristo, a cómo hablar con las demás personas, acerca del amor y de la bendición que es ser uno cristiano. El llamado al discípulo es: puesto que amamos a Cristo, debemos amar a la iglesia, por lo cual Él murió. Ame a Cristo, sea fiel a Cristo, ame a la iglesia, a sus hermanos en Cristo, sea fiel a la iglesia. Que esto significa que nosotros no podemos estar contienda con el hermanito o con su fulanito. No, nosotros tenemos que tener un mismo sentir, un mismo pensamiento que le agrade a Dios. Así que, mi querido hermano, ame a Dios primero, sobre todas las cosas, ame a sus hermanos, que tú y yo somos la iglesia y pertenecemos al cuerpo de Cristo. Dios te bendiga, espero que hayas aprendido. Nos vemos hasta la próxima. Amantísimo Dios Padre Celestial, gracias por tu amor y tu misericordia. Perdona nuestros pecados, lávanos y límpianos con tu sangre preciosa. Gracias porque nos lavas y nos limpias de todo pecado. Padre, venimos delante de ti para que todo lo que hemos escuchado, esta porción de la palabra de hoy, Dios mío, llegue con olor fragante ante tu presencia. Bendice a los hermanos, Señor, guárdalos y cuídalos de una manera especial, y a toda persona que vea este video. Señor, te pido todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Nos vemos hasta la próxima.